Confiar en Dios no es simplemente aceptar las cosas tal y como están pasando y no orar. Muchas veces la gente dice, es que Dios está permitiendo que pasen las cosas de esta manera y no hay nada que podamos hacer, cuando en realidad la Biblia enseña algo diferente. La Biblia enseña que si tú oras, Dios puede cambiar, Dios puede intervenir y darte una solución a lo que te puede estar pasando. Puedes tener procesos en tu vida, puedes estar enfrentando tantas cosas, pero si tú vienes y sos sincero con Dios y le dices a Dios que lo que te está pasando, el sufrimiento que tienes, las causas por las cuales estás agobiado, Dios puede cambiarte tu manera de vivir, Dios puede cambiarte la situación a una situación diferente. La Biblia nos enseña, pero hoy en día mucha gente se encierra en el dolor. Mucha gente dice, es que Dios está permitiendo que pase eso en mi vida y yo no puedo hacer nada más que esperar a que Dios termine de hacer lo que está haciendo conmigo. Y se encierra en el dolor, se encierra en lo que está pasando. ¿Y sabe cuál es el problema? Deja de orar. Y cuando tú dejas de orar, te vuelves vulnerable al enemigo. El diablo puede venir y zarandearte, el diablo puede venir y lastimarte, el diablo puede venir y acecharte de tal manera que te desesperes, de tal manera que sientas que no hay salida, que no hay solución para la situación que estás pasando. Pero cuando tú oras, tú te mantienes firme, te mantienes estable, te mantienes de pie. Incluso Dios puede cambiarte el sufrimiento por alegría, Dios puede cambiarte las lágrimas por sonrisas, Dios puede cambiarte el panorama de lo que te puede estar pasando. Pero esto solo sucede cuando tú decides orar, cuando tú decides sincerarte con Dios. El abrir nuestro corazón, el decirle a Dios lo que nos está pasando, constituye la esperanza de que Dios cambie la manera de la situación de lo que estamos viviendo. Hoy quiero animarte y decirte que Dios tiene esperanzas de bien para tu vida, Dios tiene esperanzas de paz para ti, Dios tiene esperanzas diferentes para lo que te puede estar pasando. Quizás estás caminando por el desierto de esta vida, quizás estás en medio de dolor, de angustia, de tribulación, quizás ya no hayas nada por hacer, quizás ya no encuentras la solución o la salida a ese túnel que estás enfrentando, quizás sientes que ya estás en el borde del abismo y que ya no hay solución para tu vida. Esta es la noche en la cual yo vengo a decirte que sí hay solución, que sí hay una respuesta, que sí hay una esperanza, pero esta esperanza constituye oración en la vida del ser humano. Cuando tú oras, Dios trabaja. Cuando tú te enfocas en tener comunicación con Dios, Dios comienza a trabajar en el proceso en el cual estás pasando. No te enfoques en decir, es que está sucediendo eso en mi vida porque Dios me está enseñando una lección. Quizás sí sea que Dios te está enseñando una lección, quizás Dios está mejorando tu condición de hijo, tu condición de cristiano, tu condición de servidor. Pero en medio de esa condición de servidor, Dios está también dispuesto a cambiarte la situación. Porque Dios no te va a poner carga que tú no puedas llevar. Dios no te va a poner carga que te lastime demasiado. Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de tu situación. Tienes que decirle a Dios, Señor, esto es lo que me pasa. De ahí depende, ese es el punto de partida para que Dios trabaje en tu vida. No te enfoques en el simple hecho de estar sufriendo, no te enfoques en el simple hecho de esperar la voluntad de Dios. Es bueno esperar la voluntad de Dios en ciertos aspectos, como en las decisiones, como en los noviazgos, como en los procesos o proyectos que nosotros queramos emprender. Pero cuando se trata de una enfermedad, cuando se trata de un proceso en tu cuerpo que atienta contra tu vida, es importante que tú vengas y cuando más te sientas afligido, dobles rodillas y le digas a Dios, Señor, ayúdame, sálvame. Así como el apóstol Pedro, cuando se estaba hundiendo, le dijo a Dios, sálvame, reconoció que había fallado su fe, reconoció que necesitaba la ayuda del maestro. Y aunque tu fe se debilite, aunque tu fe te falle, pero cuando tú clamas por socorro, Dios viene y te ayuda y te sustenta. El Señor es un ser maravilloso, Dios es un ser extraordinario. Muchas veces la gente va al médico por una enfermedad y el médico le dice, mire, para usted
Ya no hay esperanza para usted, ya no hay solución. Usted ya está solo esperando el día que se muera, vaya, saque todo lo que tiene y disfrútelo. Y la gente le hace caso, ¿por qué? Por falta de convicción en la vida del cristiano, por falta de decisión, por falta de disciplina personal. Cuando uno tiene disciplina personal, uno acepta la situación, pero aparte de aceptarlo, sabe que en esta Biblia hay promesas maravillosas que el Padre ha hecho para nuestra vida y que esas promesas se cumplen en nuestra vida, se cumplen en nuestro caminar, en nuestro ser, cuando decidimos confiar plenamente en Dios. Si tú estás enfermo, si tú estás pasando por una enfermedad en la cual el médico te ha dicho, mire, ya no hay solución, o el cual te está agobiando y te tiene tirado en una cama, esta palabra es para ti. Y escucha lo que dice la Biblia allá en el libro de Santiago, en su capítulo 5 y su verso 16. Dice de esta manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta es la recomendación del apóstol. Confesaos vuestras ofensas unos con otros. Pero es muy duro decirle a alguien, mire, yo lo he ofendido o usted me ha ofendido, perdóneme. Y muchas veces la gente va a pedir perdón, pero no perdonan de corazón. Muchas veces la gente perdona de labios, muchas veces la gente pide perdón de labios, pero de corazón no. Entonces, ¿cómo va a trabajar Dios en la vida del ser humano de esa manera? No se puede. ¿Por qué? Porque Dios es un ser perfecto. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu intelecto, Dios conoce tu ser. Él conoce los designios del corazón, los designios del pensamiento. Él sabe ya lo que está presente. Es necesario perdonar de corazón, es necesario pedir perdón de corazón. Pero hoy en día hay muchos hermanos que tienen problemas con el pastor, que tienen problemas con el vecino, con el diácono, con la diaconisa, con el anciano. Y así están en una iglesia. Quizás tienen problemas con la esposa, problemas matrimoniales, y en lugar de arreglarlo, lo que hacen es hacerlo más grande. Entonces, ¿cómo Dios va a trabajar en la vida del ser humano de esa manera? No se puede. De tal manera que al momento que el hombre sea sincera con el ser humano y pide perdón y perdona, Dios trabaja en la sanidad de esa persona. Por eso dice el apóstol, orad unos por otros para que seáis sanados. Cuando tú perdonas a alguien y oras por esa persona y oran por ti con ese sentimiento de perdón, con esa fraternidad de cristianos, de hijos de Dios, Dios trabaja en la sanidad del cuerpo. Mucha gente está en una cama y quiere sanarse, pero tiene rencor en el corazón. Entonces, ¿cómo? Acuérdate que Dios es amor. Y si Dios nos perdonó primero, Dios envió a su único hijo a morir en una cruz para que tuviéramos esperanza. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a aquel que nos ofende? ¿Quiénes somos nosotros para decirle yo no te perdono, me caes mal, o hablar de alguien? No llevamos a ningún lugar a eso. No tenemos esperanza si nos portamos así. Estamos condenados ya. Entonces, si decimos que somos hijos de Dios, entonces debemos andar como Dios anduvo. ¿Y cómo anduvo Dios? Perdonando. ¿Cómo anduvo Dios? Haciendo bienes, haciendo sanidades. Usted puede hacer cosas extraordinarias por medio del Espíritu, pero la única manera que el Espíritu lo use es que usted comience a caminar como Cristo caminó. ¿Y qué le hicieron a Jesús? Le dijeron que por el mismo diablo echaba fuera a los demonios. Le dijeron que él comía con pecadores, comía con prostitutas. Lo acusaban, lo señalaban. ¿Acaso no es este el hijo de José el carpintero y no es su madre María? ¿Acaso no son sus hermanos tal y tal? ¿Acaso no lo hemos visto crecer nosotros? Aparte de los milagros que veían que Jesús hacía, lo criticaban. Así pasa hoy en día con el ser humano. Aunque estés enfermo, quizás te van a acusar, de plano algún pecado hizo por el cual estás sufriendo. Y quizás no, quizás una enfermedad común en el cuerpo llega al ser humano y lo tira en una cama. Pero Dios tiene el control aparte de eso, Dios tiene la misericordia aparte de eso. Solo debemos buscarla, orando, pidiendo auxilio, levantar la mano y decir, hey, necesito que oren por mí. Necesito que Dios me sane. Y Dios comienza a orar. Acuérdate que la oración del justo puede mucho. Esa es la gran ventaja de nosotros los hijos de Dios. Tenemos aquel ser maravilloso que nos ayuda, aquel ser extraordinario que nos da la fuerza, nos da la esperanza. Y si alguno está enfermo entre vosotros, dijo el apóstol, llama a los ancianos para que oren por él.
Y la oración sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. El perdón, la esperanza, están muchas veces en el ser humano, pero solo funciona cuando usted es justo delante de Dios, cuando usted hace las cosas bien delante de Dios, cuando usted le da a Dios todo su amor, todo su intelecto, toda su confianza, todo, y comienza a amar a Dios de verdad. Dios comienza a amarlo. Acuérdese, mucha gente hoy en día dice amar a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Ama el dinero, ama las riquezas, así como el joven rico. Cumplía todo. Cumplía los mandamientos, cumplía la ley, cumplía no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cumplía el ama a tu padre y a tu madre, cumplía todas esas cosas, pero aparte de eso, aparte de cumplirlo, le faltaba una cosa, y que era amar a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en la riqueza, su corazón estaba en lo material. Y cuando Jesús le dice, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué pasó? Nunca más llegó el joven rico. ¿Por qué? Porque muchas veces cumplirlo todo no significa que tengas la vida eterna. Tienes que estar seguro, amar a Jesús, amarlo de corazón, y verás que todo va a tener sentido en tu vida. Y Dios va a trabajar en esa sanidad que necesitas. Acuérdate, este cuerpo quiere de todo, este cuerpo es apasionado, este cuerpo, esta carne es débil, esta carne quiere pecar, pecar y pecar. Y muchas veces la gente dice, ay, es que me voy de la iglesia porque soy un hombre pecador. Es que me voy de la iglesia porque nada me sale bien, es que el pecado me sigue, es que el diablo no me deja en paz, no puedo servir a Cristo con esta carne que tengo, como soy. Elías, dice la Biblia, que era un hombre de pasiones como nosotros. Escucha lo que dice el verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice el verso 17. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué quiere decir? Aparte de nuestras dificultades como seres humanos, aparte de nuestras dificultades carnales, porque vivimos en un mundo de pecado, en una carne que quiere de todo, pero si nosotros comenzamos a orar, si nosotros nos metemos en oración, si nosotros nos metemos a sacrificar este cuerpo, Dios comienza a respaldar en la vida del ser humano. ¿Sabes por qué? Hay muchas veces que hay predicadores que oran y oran y oran por un enfermo y no se sana. Porque muchas veces este cuerpo necesita ser sanado primeramente, esta alma necesita ser sanada primeramente para que Dios obre. La fe de nosotros puede cambiar la vida del ser humano que está postrado en una cama. La fe de nosotros y nuestro intelecto con Dios y nuestra comunión con Dios y nuestra manera de vivir con Dios, si está en buen estado, si está recto como Dios quiere, si está bien delante de Dios, nuestra oración sana al enfermo. Pero si no, podemos orar una y otra vez que no va a haber sanidad. ¿Por qué? Porque no va a haber respaldo espiritual. Esta carne necesita ser sujetada por medio del Espíritu. Y cuando sujetas la carne por medio del Espíritu, Dios te respalda en medio del público. Eso tienes que tenerlo claro. Esta es la noche en la cual yo te digo, no importa el proceso, dificultad o lucha que puedas estar pasando, Dios tiene una esperanza para tu vida. Dios tiene el regalo perfecto para ti. La sanidad está en camino. Quizás necesitas pedir perdón. Quizás necesitas reconciliarte con el hermano, con el pastor, con el diácono, con la diaconisa, con el joven, porque quizás la has ofendido. Examínate. Examina tu cuerpo, tu corazón. Examínate lo que has hecho. Y Dios trabajará cuando seas sincero de corazón. Cuando tú pongas a Dios dentro de ti y te asinceres con Él y con el hombre. Y verás cómo Dios trabaja de una manera extraordinaria. Verás la mano de Dios, la mano poderosa de Cristo sobre tu vida. Consejo sano de esta noche. Examínate y Dios hará misericordia de ti. Buena noche, que Dios te bendiga. Hasta una próxima, si Dios así lo permite.